Lo tenemos en línea a Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buen día. Cari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, a ver, estábamos recién escuchando un poco lo que anunció el gobernador ayer. ¿Podés por ahí detallar un poco cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión de ponerle fecha al 7 de septiembre? Sí, por supuesto. Creo igual que el gobernador ayer fue muy claro en su presentación, que fundamentalmente él tiene la responsabilidad de asegurar que las elecciones en la provincia de Buenos Aires sucedan y con las modificaciones introducidas al instrumento electoral a nivel nacional, es decir, la boleta única a papel, eso está en peligro si se llega a hacer una elección concurrente, que básicamente equivaldría a que en la provincia de Buenos Aires, el lugar con más electores de la Argentina, más de 14 millones, durante el mismo día, y como nunca había pasado en la historia, tengamos que hacer dos elecciones, porque sería una elección nacional y una elección provincial en el mismo día, con distintas boletas, con distintos sistemas, con distintas urnas. Sí. Nosotros todos los cálculos, no solo nosotros, porque también otros factores de nuestra fuerza política lo han hecho, y también otros gobernadores hicieron el cálculo de tiempos, aproximadamente 4 minutos, conociendo el sistema, ¿no? Y como se vota 4 minutos, eso implicaría que durante toda la jornada electoral, 600 minutos dividido 4 minutos, votarían 150 personas. Cada mesa, de acuerdo al Código Nacional Electoral, en la provincia de Buenos Aires tiene 350 electores. Nos quedarían, si vienen todos, digamos, a votar, unos 200 electores en la fila. Y la responsabilidad de esos, de la Junta Electoral y del gobernador. Claro. O sea que lo que es imposible, me parece, es la otra elección. Fue muy claro el gobernador en ese sentido, y después están los argumentos y contraargumentos políticos de que no es conveniente discutir la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos al revés, nosotros tenemos mucho para mostrar en la provincia de Buenos Aires, así que para nosotros eso es un argumento positivo, no un argumento negativo. Hay Pero bueno, fue muy claro el gobernador ayer. Sí. Sí. Hay también un planteo de parte del sector de Cristina y de la Cámpora que dicen que cuando se desdoblan las elecciones, la provincia y los intendentes que van a la elección provincial después no le ponen la misma energía a la elección nacional. Que es algo que hay un punto que es que eso pasó cuando fueron las elecciones presidenciales en 2023. Hubo muchos desdoblamientos y después en muchos lugares donde había perdido Milei o perdido los candidatos de derecha, después finalmente ganó Milei. ¿Qué piensan ustedes de ese argumento? Mira, no pasó en la provincia de Buenos Aires. Claro. No pasó en la provincia de Buenos Aires en el balotaje, en donde tanto el gobernador como los 135 candidatos de nuestra fuerza hicieron campaña, buscaron los votos. No pasó. O sea que el antecedente para el peronismo de la provincia de Buenos Aires, creo que ese diagnóstico no es válido. En las otras provincias no lo sé, realmente no lo sé, pero en la provincia no es válido. Y por otra parte, obviamente el gobernador, ante esta discusión, ante este planteo, en las reuniones que tuvimos con nuestra fuerza política, expresó que tanto él como con los intendentes con los que venimos trabajando todo este tiempo de nuestra fuerza política, vamos a estar al pie del cañón y vamos a empujar el candidato que defina o la candidata que defina nuestra fuerza política. Eso está asegurado. Y en las reuniones, sí, en las reuniones, Carlos, que tuvieron, que entiendo que hubo reuniones con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, efectivamente se planteó que si el gobernador ponía una fecha y separaba las elecciones, ¿eso significaba una ruptura o no? No. El gobernador fue muy claro, lo expresó en todo momento en esas reuniones, y nadie lo tomó como una ruptura, y nadie lo dijo que eso implicaría una ruptura en esas reuniones. Lo que se dijo por parte de un sector de nuestra fuerza política es que si el gobernador desdoblaba, cosa que es pública además, porque no estoy contando ninguna infidencia, Sí. que si el gobernador desdoblaba, Cristina iba a ser candidata en la tercera sección electoral, o que existía esa posibilidad. Y el gobernador contestó que estaba perfecto, que la asiste en derecho y que es un orgullo, además, porque Cristina seguramente que en la tercera sección electoral es la mejor candidata posible. Seguramente. O sea que no es un problema. El punto era cómo seguir trabajando la unidad a partir de los nuevos datos. Porque en todas las reuniones de las que yo participé, al menos, había de las 3 discusiones, básicamente, que tuvimos ahí, que era qué hacer con las PASO, consenso absoluto de suspenderlas porque no había lugar para que se realicen
3 elecciones en la provincia de Buenos Aires o una elección paso, digamos, cuando ya se había eliminado a nivel nacional. Nadie iba a entender nada. Después, la otra cuestión en donde hubo consenso pleno y que estábamos trabajando en las condiciones para lograrlo era la unidad, que el peronismo vaya en unidad. Y nosotros seguimos trabajando en ese mismo sentido, porque no han cambiado las condiciones para nosotros en ese sentido. Y en donde había diferencias era en la fecha y la forma de las elecciones. Había un sector que quería hacerlas concurrentes, es decir, el mismo día, otro sector que éramos nosotros que las queríamos, bueno, no es que las queríamos, sino que el gobernador diagnosticó, analizó concienzudamente que era lo más conveniente para la provincia de Buenos Aires y para asegurar la eficacia y la transparencia de la elección, y otro sector que decía que había que desdoblar, efectivamente, pero después ahí había un tema de plazos que complicaba esa posibilidad, pero siempre se discutió en esos términos, o sea, de muy buena manera. Carlos, digo, que nadie puede alegar, nadie puede alegar que el gobernador haya desdoblado, es algo intempestivo, no anunciado, mucho menos que sea una razón de ruptura. ¿Y ustedes entonces están dispuestos y es su intención a que haya unidad, incluso con Cristina como candidata? Por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto. Es un punto a favor, no punto en contra para la unidad, para nosotros. Y en ese sentido, recuerdo, estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay, digamos, toda esta discusión que es de estrategia electoral. ¿Es en realidad una discusión sobre liderazgo en la provincia de Buenos Aires que se puede dar y que existe y que genera tensiones? Pero bueno, blanquear que es una discusión por el liderazgo, tanto en la provincia como a nivel nacional del peronismo. Es que no es una discusión de liderazgo, no es una discusión de liderazgo. Eso se instaló, creo que en los últimos días, que eso era lo que se discutía. Es una discusión de responsabilidad institucional y política del gobernador, que tiene las competencias para tomar una decisión respecto de la fecha de elecciones y convocar a elecciones constitucionalmente. No es una discusión de liderazgo, el gobernador no está disputando ningún liderazgo nacional. El gobernador, por su cargo político y su responsabilidad institucional, obviamente, tiene el liderazgo político de nuestra fuerza en la provincia de Buenos Aires, como sucede en cualquier provincia en donde hay un gobernador peronista. Es el jefe, digamos, ¿no? Es el jefe, porque es el cargo institucional y político superior. Bueno, pero esa es un poco la discusión, Carlos. O sea, el presidente del PJ provincial es Máximo Kirchner, entonces se ve esa tensión ahí. No, porque la discusión del liderazgo nunca fue con Máximo. Por lo menos lo que yo veo en los medios es que dicen que la discusión del liderazgo es con Cristina. Cristina está en el PJ Nacional y nadie le está discutiendo el liderazgo en el PJ Nacional. Yo creo que siempre fue así en el peronismo. Cuando se gobierna, el jefe político del distrito, de la jurisdicción, de la provincia, es el que tiene el mayor cargo ejecutivo, sea el intendente, sea el gobernador, sea el presidente. Inclusive cuando Alberto Fernández fue presidente del PJ también, el espejo, digamos. Sí. Pero más allá de esa circunstancia, históricamente en el peronismo, si hay un gobernador peronista, es el jefe político de la jurisdicción. Cuando no lo hay, ahí toma relevancia, entiendo, y esto es lo que muestra la historia, el presidente del PJ. Carlos, buen día. Mariano Belic te saluda. Te hago una consulta, porque ustedes lo plantean en términos de que, digamos, no implica, lo dijiste muy claro, un desdoblamiento, una ruptura con las otras patas del peronismo. No. Pero del otro lado, por lo menos manifiestan de esa manera. Digo, por una cuestión de estrategia, por una cuestión de que ellos entienden que la disputa tiene que ser a nivel nacional, como lo puso la propia Teresa García en su proyecto que envió al Senado pidiendo las concurrencias de elecciones. Digo, ¿hay margen para negociar esa estrategia en común cuando del otro lado la leen como una estrategia errónea lo que hicieron ayer? Bueno, no sé cómo lo leen. Yo te digo lo que se discutió en reuniones donde yo estaba. Nunca fue puesto en términos de si desdoblan, rompen. No, bueno, si desdoblan habrá que ver cómo llegamos a la unidad bajo esas nuevas condiciones. Y un sector lo que dijo, como decíamos antes, es que bueno, si el gobernador decide desdoblar, Cristina estaría dispuesta a ser candidata en la tercera sección electoral. Y está bien, y está perfecto. Está perfecto. No, sigamos trabajando cuáles son las condiciones
para que eso suceda y cómo definir las candidaturas en la tercera sección electoral y en las otras secciones electorales. Claro, ahí hay un tema, recién dijiste, cómo se definen las candidaturas, y siguiendo tu análisis, el jefe del peronismo de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. ¿Las candidaturas las va a definir el gobernador? Bueno, eso es lo que hay que discutir y es lo que estábamos discutiendo, que cada factor de nuestra fuerza política estaba pensando y iba a plantear. Eso tuvimos varias reuniones en ese sentido, después esas reuniones se interrumpieron por la presentación del proyecto en el Senado, después volvimos a hablar y quedamos en que, bueno, una vez que el gobernador defina el formato, seguíamos discutiendo. Era eso, básicamente. Pero la posición de ustedes es esta que vos decís, digamos, que el gobernador por lo menos sea el que lleve adelante la discusión de cómo se arman las listas. No, el conjunto. Obviamente que el gobernador en la provincia de Buenos Aires, como siempre ha pasado, es el factor principal para esta discusión. Pero teniendo en cuenta las posiciones de todos. O sea, es hacer un acuerdo político, ¿eh? Tampoco es tan difícil, tampoco es la primera vez que sucedió en la historia del peronismo. No, bueno, pero uno ve tanto desacuerdo simplemente por la fecha electoral, lo difícil que va a ser armar una lista. Bueno, habrá que trabajar. Difícil también es gobernar la provincia de Buenos Aires y acá estamos. Sí. ¿Tienen previsto cuándo el Senado podría llegar a empezar a tratar este proyecto que envió de suspensión de las PASO el gobernador? Y se va a solicitar como sesión especial, así que a la brevedad, seguramente la semana próxima, esta misma semana, probablemente. Hay que ver cuando llama la presidenta del Senado al tratamiento. Bien. Carlos, te quiero tiene prioridad. Sí. Hacer una sesión especial pedida por el Ejecutivo tiene prioridad. Bien. Te quiero preguntar, Carlos, también por otro tema. Ayer apenas se conoció esta decisión, que es una decisión política relevante, importante. Apareció una noticia que hoy está replicada en varios medios, vinculada puntualmente a vos y a un control en una ruta en la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar si querés decir algo al respecto. Sí, porque no tengo nada para esconder y no llevé adelante ninguna una maniobra escapatoria, ni dilatoria, ni de ningún tipo, sino que me ceñí a lo que establece la ley, como cualquier ciudadano. Pasé por un control, podía haber intentado hacer cualquier cosa, pero decidí hacer el control. Me pidieron la documentación, me pidieron que estacione a un costado, en la autopista y en el peaje de Dock Sud. Vi que me estaban filmando, cuando vuelven me dicen hola ministro, yo nunca dije que era ministro, que no era ministro. Me dicen, vamos a hacerle, le digo, mirá, me están filmando, gente que no está identificada, no sé para qué. Era bastante caótico por lo pronto el momento, porque estaba todo el tránsito cortado de la autopista, había una cola de bocinazos, etcétera. Le digo, mirá, no sé para qué, quién es la gente que me está filmando. Me dicen ministro, yo no dije que era ministro. Le dije, me asiste el derecho de que hagan el acta y ya. Hicieron el acta como corresponde, como cualquier persona puede hacer, no es que lo hicieron porque yo soy ministro. Cualquier persona ante un control de alcoholemia puede decir, no me someto al control, háganme el acta como corresponde. Y es lo que pasó y lo que voy a hacer. Y después no hubo, ni antes, ni durante, ni después, hubo ninguna maniobra escapatoria o dilatoria. O sea que no me excedí en mis funciones en ningún momento. Ok. Bien, Carlos, gracias por atendernos acá en el Destape. A ustedes. Que tengas buen día. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.